Creo que, si bien es cierto, habrá diferentes niveles de conocimiento que tengamos sobre el tratado y sus alcances. Creo que el marco general se conoce, sin embargo, se hablará algo al respecto, creo que es conveniente por aspecto metodológico, pero la intención de ellos es entrar en lo posible al detalle, partiendo de la base que esta es una curva de aprendizaje para todos los involucrados, de alguna manera. Ya tuvimos algunas experiencias, nos comentaba aquí, por ejemplo, cuando se creó el Tratado de Cooperación en materia de patentes, pues todo lo que representó antes, durante y ahora, una curva de aprendizaje de todos los sectores. La idea es que los escuchemos, a menos que ellos sugieran lo contrario, es que lo expongan, terminen ambos y abramos. Hay quien dice que la sesión de preguntas y respuestas, hay otros que dicen la sesión de preguntas y evasivas, porque es difícil a veces tener todas las respuestas. Pero la intención es que salgamos aquí con una visión mucho más clara de este tema, que estamos ya en él, y que nosotros, tanto como empresa como externos, debemos generar el conocimiento del mismo, que es una herramienta más dentro del ámbito del sistema de marcas. Está con nosotros, bueno, creo que no requiere presentación, el licenciado Eliseo Montiel Cuevas, director divisional de marcas del INPI, y también el licenciado Pedro Damián Alarcón Romero, supervisor analista de la dirección de marcas del mismo instituto. Eliseo. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes en este evento con motivo de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid concerniente al Registro Internacional de Marcas. Como bien ya lo comentó Martín, es un evento que es un área de oportunidad, ya que este taller o esta charla que vamos a tener el día de hoy, quisiera hacerla en dos momentos. Un momento muy rápido en cuestiones de las generalidades del protocolo, que considero no está por demás decir, ya que de los principios básicos del protocolo surgen los principales elementos que vamos a tener en el procesamiento de las solicitudes del Protocolo de Madrid, cuando seamos oficina de origen y cuando seamos oficina de designada. A mí me da mucho gusto que a través de foros como estos, como bien lo comentó Martín, estemos las autoridades y estemos los usuarios del sistema, tanto las empresas como los especialistas, interactuando a efecto de conocer las nuevas realidades y los nuevos avances o los nuevos elementos o las nuevas figuras jurídicas, como en este caso el Protocolo de Madrid, que ya es una realidad. Hay muchos fantasmas, hay muchos mitos respecto a la operación y respecto al impacto que va a tener el Protocolo de Madrid, tanto en las solicitudes nacionales como en el procesamiento de las solicitudes internacionales. Pero yo creo que con la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, creo que tenemos un área de oportunidad, porque nos sirve en una especialización clara y en tener una visión y en cambiar muchas veces la forma de pensar respecto a un procedimiento de marcas que ya es un procedimiento que lo conocemos y lo conocemos bien. Entonces, somos abogados que desde nuestras diferentes trincheras tenemos que estar en constante actualización y cambio. Y el Protocolo de Madrid no viene más que a reforzar eso. A continuación voy a hacer una presentación muy breve de las generalidades, y en la segunda parte Damián les va a hablar del procedimiento del instituto. Pero ya en la parte de preguntas y respuestas, yo creo que podemos abordar casos en específicos, desde la solicitud base hasta los productos y servicios, hasta el ataque central de las marcas, hasta la autonomía de una marca nacional con la marca internacional, que son, yo creo, los principales elementos por los que venimos hoy, ¿no? Conocer qué vamos a hacer desde el punto de vista de la autoridad y algunas recomendaciones, o que ustedes tengan esa perspectiva de qué es lo que van a hacer o en dónde se tienen que parar de aquí en adelante en relación con la entrada en vigor del Protocolo de Madrid.
Como ustedes saben, la vía para obtener un registro internacional de un signo distintivo existe una vía directa, que es a través de la cual el titular solicitante va a un país a solicitar la protección de una marca. Existe una segunda vía, que es a través de oficinas, como en este caso la OAMI, que es una oficina regional que puedes obtener el registro mediante a un grupo de países, o el Protocolo de Madrid. Entonces, el Protocolo de Madrid se constituye como una vía opcional y una vía alternativa, a través de las cuales tanto las empresas o las personas físicas o jurídicas nacionales o las extranjeras pueden acceder a obtener el registro de su marca, tanto en México como en los demás países miembros del Protocolo de Madrid. El sistema de Madrid es un sistema que facilita a los titulares la obtención de estos derechos, como ya lo mencioné. Es un sistema que también es estandarizado, ya que a través del Protocolo de Madrid existen reglas claras que son reglas para todos los miembros del Protocolo de Madrid. El marco jurídico, tenemos por una parte al Acuerdo de Madrid, el Protocolo de Madrid, un reglamento común y diversas disposiciones administrativas, y la parte quizá más importante en cuestión de el registro aquí en México es la legislación nacional, ya que el Protocolo de Madrid es un tratado en el cual se establece que la concesión de los derechos corresponde única y exclusivamente a las partes contratantes de conformidad con su legislación nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros aquí tenemos la función como instituto de conformidad con nuestra ley y de conformidad con las prácticas que tenemos de determinar si las solicitudes que se pretendan registrar de los extranjeros son otorgables o no. ¿Qué pasa? Se va muy rápido. Estas son las diferencias. La principal diferencia es que a través de un sistema directo nosotros tendríamos que acudir a diversas oficinas a solicitar el registro de una marca en algún otro país, y a través del Protocolo de Madrid solamente acudimos a la oficina internacional, y a través de la oficina internacional se puede solicitar a las demás partes contratantes del Protocolo de Madrid. El Protocolo de Madrid con la solicitud directa existen diferencias que son claves y que es importante que las mencionemos. Cuando acudimos a una presentación de forma directa en los demás países, nos encontramos con la barrera del idioma, ya que pues son múltiples los idiomas en los cuales se puede presentar, y a través del Protocolo de Madrid se establece que los idiomas oficiales es el español, el francés y el inglés. Con una solicitud presentada en México en idioma español se puede presentar ante las demás partes que se designen, y no es necesario de hacer ninguna traducción. Existen diversos conceptos de tasas y diversos conceptos en las oficinas nacionales, y a través del Protocolo de Madrid existe un conjunto de tasas que se homologan para la presentación. Lo que permite el Protocolo de Madrid es administrar una cartera de cuentas, es administrar bien los derechos y tener igual un procesamiento en la conservación de esos derechos de una forma más directa por el Protocolo de Madrid. Los principios fundamentales es que es una vía adicional, que es opcional, que es un sistema cerrado, ya que este sistema solamente es aquellas personas que son aquellas partes contratantes bajo sus propios lineamientos. Y bajo un registro se pueden obtener muchos derechos o muchos registros en los demás países si es que procede el registro. Los requisitos básicos del Protocolo de Madrid es que
debe de existir un registro o una solicitud base, ya que este es el primer elemento que nosotros vamos a analizar a efecto de determinar la solicitud internacional. Es muy importante que este registro base y que esta solicitud que esté en México cuente con los elementos sólidos, ya que eso lo vamos a ver más adelante, existe un ataque central a estos derechos que también pueden depender de la vida de los otros derechos que se concedan en las demás partes contratantes. Debe de tener igual una conexidad básica entre el titular, como lo que es el domicilio, el establecimiento o la nacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona extranjera que tenga una solicitud en México, por poner algún ejemplo, no puede solicitar a través de la Oficina Nacional un registro en su mismo país. Se deben de designar las partes contratantes que establece el Protocolo de Madrid, y el procedimiento básico que tenemos del Protocolo de Madrid, aquí vemos a los actores, es el INPI como oficina de origen, la OMPI como oficina que administra el Protocolo de Madrid, las partes designadas y la OMPI que también se convierte en la oficina de comunicación con los solicitantes. Este esquema funciona cuando México envía solicitudes, o este esquema igual funciona cuando México es designada. Lo único que hacemos es que se cambia el rol. Lo que no cambia es el rol de la OMPI, ya que la OMPI es quien administra el sistema y en algún momento México va a ser oficina de origen y en algún momento va a ser oficina designada. Entonces, en esta breve presentación ubicamos de forma muy general no solamente a los actores, sino el procedimiento que se van a seguir las solicitudes y los principales conceptos que nos van a servir ya en la práctica cómo va a ser el procesamiento de solicitudes. Algunos mitos del Protocolo de Madrid es que va a bajar la cantidad de solicitudes presentadas en México, o que algunos usuarios no van a usar el sistema de Madrid. Como lo hemos visto, es una vía opcional, y lo que yo recomiendo a las empresas y a los abogados es una especialización más sobre las partes contratantes o sobre los principales actores del sistema de Madrid, porque el conocer más su legislación va a permitir presentar solicitudes de forma más clara y más precisa que nos ayuden a obtener un mejor derecho. Otro mito del Protocolo de Madrid es que la oficina no estaba preparada, la oficina de México. Sin embargo, como bien ya lo comentaba Martín, la oficina de México, creo que la oficina de marcas es una oficina sólida, es una oficina que da respuesta rápida a las solicitudes de marca en comparación con otros países. Estamos en un proceso de cambio respecto a procedimientos, respecto a criterios de otorgamiento de signos distintivos. Entonces creo que el mensaje es que la oficina de marcas está haciendo las mejores prácticas a efecto de que el procesamiento de las solicitudes del Protocolo de Madrid se haga y se haga bien. Otro de los mitos es que si para la entrada en vigor del Protocolo de Madrid es necesario que México entre a un sistema de oposición. Desde mi punto de vista, como director de marcas, yo les digo que sí es necesario en la medida en la que sea un procedimiento ad hoc al sistema mexicano. Porque hemos escuchado y tenemos como referentes muchos proyectos, que si el sistema noruego, porque si es rápido, que si el sistema de Estados Unidos, y hay que incluir el tema del uso de las marcas. Hay muchos ejemplos de sistemas de oposición. Sin embargo, también consideramos que los principales retos en cuestiones de signos distintivos están en el otorgamiento, ya que lo podemos ver, los números, los juicios de nulidad, la gran cantidad de juicios de nulidad que están en el Tribunal Fiscal son por criterios absolutos y relativos de marcas. Yo creo que deben de corresponder como al 70%.
Entonces, eso nos habla que existe serias diferencias entre los actores, tanto los solicitantes como los abogados especialistas y como el instituto y como las mismas autoridades jurisdiccionales respecto a qué es registrable y qué no es registrable. Entonces, el protocolo de Madrid, si bien no es un requisito y no establece que debamos de tener un sistema de oposición en México, considero que es básico empezar a analizar un sistema viable. Y si es viable una oposición, hacerla bajo principios muy claros y muy específicos. Una oposición rápida, una oposición post-registro, una oposición sobre determinados criterios relativos y una oposición que nos ayude al sistema marcario en el otorgamiento, que sea un filtro más para que la concesión de los derechos marcarios sean una concesión sólida y que realmente sirva a los titulares, ¿no? A efecto de que tengan una correcta protección en su momento de estos derechos. Por mi parte, eso sería todo. Ahorita Damián, en aras de hacer un tema más práctico y de tener un poco más de tiempo, en una sesión de preguntas y respuestas ya sobre casos en específico, pues yo cedo la palabra para que ya nos vayamos al tema práctico. Gracias. Como lo comentaba el licenciado Montiel, esto va a ser algo muy breve, a efecto de que con las preguntas y respuestas haya mayor agilidad, entremos a casos específicos de los cuales tengan dudas. En la aplicación del Protocolo de Madrid existen dos ámbitos, el internacional y el nacional. Por lo que respecta al ámbito internacional, lo que va a aplicar en el funcionamiento del protocolo es el protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. De igual manera, lo que va a aplicar va a ser el reglamento común de este arreglo y el protocolo. De igual forma, vamos a tener a las instrucciones administrativas para la aplicación del arreglo y del protocolo. Por lo que respecta al ámbito nacional, lo que va a aplicar en la operación del protocolo va a ser la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento. Demás disposiciones administrativas, tales como el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación de solicitudes y promociones. De igual forma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el diverso que modifica la tarifa por los servicios que presta el Instituto. En esta modificación se incluyeron las tarifas internacionales que el INPI va a cobrar a personas que designen a México. Asimismo, se publicaron las tarifas nacionales que el Instituto cobrará a los usuarios cuando esté en el rol de oficina de origen. Como ya lo había adelantado el licenciado Montiel, en la aplicación del protocolo existen tres actores principales. El primero de ellos es el titular de la solicitud internacional, la oficina internacional y cada una de las oficinas de marcas de las partes contratantes. Este diagrama de flujo explica cómo se interrelacionan las partes de que funcionan en el protocolo, es decir, la oficina de origen, la oficina internacional o bien las oficinas designadas. Una oficina de marcas puede fungir ya sea como una oficina de origen
o bien como una oficina designada. Como oficina de origen, ¿qué es lo que va a hacer el instituto? El instituto, cuando se presente una solicitud internacional de marca, va a estar encargado, va a tener la facultad y la obligación de certificar que el titular de la marca base es el mismo titular que el de la solicitud internacional. De igual forma, el instituto certificará que la marca contenida en la solicitud internacional es la misma marca que los registros o las solicitudes base. De igual forma, el instituto certificará que cualesquiera de las indicaciones de la marca son idénticas a las contenidas en el registro de base o en la solicitud de base. En el funcionamiento del protocolo, las marcas de base pueden ser registros o solicitudes en trámite. Por lo que refería el licenciado Montiel, la recomendación que se hace es que las marcas que fungen como base de la solicitud internacional sean registros, esto en virtud de la figura del ataque central. De igual forma, el instituto, actuando como oficina de origen, estará encargado de certificar que la solicitud internacional tiene los mismos productos que las marcas base. Como ya se ha adelantado en otros foros, la solicitud internacional puede estar constituida por múltiples clases. Tomando en cuenta esto, es decir, que la solicitud internacional se pida la protección de diversas clases, en este sentido deberán existir diversas marcas base que deberán corresponder a las clases cuya protección se esté solicitando en la solicitud internacional. ¿Qué es lo que hace el instituto? El instituto revisa la solicitud internacional. En caso de que esté debidamente requisitada, el instituto certifica esta solicitud internacional y la envía a OMPI. En caso de que no esté debidamente requisitada, el instituto les girará un requisito. Una vez que se cumplimente este requisito, el instituto procederá al envío de la solicitud internacional a la OMPI. Eso es en lo relativo al rol del INPI como oficina de origen. Como oficina designada, una vez que una empresa extranjera ha designado a nuestro país para que se extienda la protección del registro internacional, al llegar esa solicitud internacional, al ser notificada por OMPI a nuestro país, se convierte en cualquier trámite nacional, es decir, le vamos a dar el mismo tratamiento que cualquier otra solicitud de marca. Y bien, pudiéramos emitir un oficio de impedimento legal o bien de anterioridad. A efecto de emitir esta primera acción oficial, el instituto va a contar con 18 meses, según lo establecido en el protocolo. El protocolo refiere a dos plazos, el de 12 meses o el de 18 meses. México declaró que deseaba optar por el periodo de 18 meses. ¿Qué es lo que el instituto ha hecho en tecnologías de la información? Ha puesto a disposición del público usuario un micrositio con toda la información del Protocolo de Madrid. En este micrositio hay muchas ligas a la información que ya contiene la página web de la OMPI. No era necesario que duplicáramos esa información, no era necesario que la desarrolláramos, porque el organismo especializado en la materia ya lo había hecho. De igual forma, en la página web de la OMPI
ustedes pueden acceder a lo que se llama el simulador de solicitud internacional. Asimismo, pueden consultar el calculador de tasas, que este es uno de los temas que más llamadas ha suscitado en el instituto. Muchas gracias. Bien, creo que, como bien lo señalaron los expositores, este fue un preámbulo y la idea es abrir la sesión de preguntas para que de ahí se extiendan las explicaciones que tengan. Yo no les pediría paciencia, supongo que habrá muchas, para que todos puedan participar. Sí les pediría que en la medida de lo posible la pregunta sea concreta, no sea una conferencia hecha pregunta, para efecto que el mayor número de gente pueda participar. Entonces abrimos el foro si es que hay alguna pregunta. Bueno, mi pregunta es, de acuerdo con lo que vi, dice que cuando el INPI es una oficina designada, se va a emitir el INPI va a empezar a analizarla desde un examen de fondo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si ahí, dentro del examen de fondo, te encuentran que un producto o un servicio no pertenece a la clase? Entonces, ¿habría posibilidad de que se requiera al solicitante, o sea, que sea un examen de forma y no de fondo directamente de un inicio? Cuando No sé se si- llega a las... Sí. El examen de fondo de conformidad con el protocolo lo hace la OMPI. Hay que recordar hay que recordar que México utiliza los estándares internacionales de NISA en la clasificación. Esto no quiere decir que no puedan suscitarse algunos casos que diversos países manden un producto que está clasificado de forma diversa, pero ese es el filtro de la OMPI. La OMPI está en constante comunicación con la oficina que van a designar a efecto de ver los criterios de clasificación. Y uno de los principales puntos de la OMPI que consideró a México a efecto de un buen candidato al protocolo de Madrid, entre otros de los puntos, es que procesalmente cumplimos con ese estándar. Es similar, es igual prácticamente la clasificación que se hace en Ginebra con la que se hace en México. Mi pregunta también es por si, o sea, en Estados Unidos, que no siguen la clasificación necesariamente, ¿qué pasaría ahí? O sea, Sí, es de conformidad con la legislación de cada país. Al momento en el que se adhiere México, él pudo haber señalado ciertas particularidades del protocolo, como en este caso lo hizo Estados Unidos. Dijo, yo voy a requerir un formato especial. Entonces, además del formato que es el que se llena del protocolo de Madrid, de la solicitud internacional, los Estados Unidos requieren un formato especial por el tema del uso de la marca y de la decisión de los productos y servicios. Muchas gracias. Tu nombre, por favor. José Alfredo Vaca, de Santa Marina y Estete. Gracias. Bueno, yo me voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas, espero que no haya problema. La primera es, refería el licenciado Montiel, que en caso de que se estableciera un sistema de oposición, entre otras características, esta tendría que ser post-registro, y lo refería como una alternativa para el juicio de nulidad. Entonces mi pregunta es si no terminaría siendo lo mismo una oposición post-registro en su finalidad que un juicio de nulidad. Y la otra pregunta es, no me quedó muy claro en qué momento adquiere la independencia el registro internacional del registro de base. O sea, por ejemplo, si yo utilicé una marca mexicana como registro de base para mi solicitud internacional y un día se decide no renovarla, ¿sí afectaría eso a la validez del registro internacional? Bien, por lo que hace a la pregunta de oposición, estamos analizando al interior del instituto y en las siguientes semanas lo vamos a analizar con diversas asociaciones especializadas en la materia, cuál es el camino adecuado en México. Se me ocurrió post registro
porque pero eso no quiere decir que puede hacer desde que se presenta, que se puede abrir el periodo de oposición. Aún no hay una determinación clara sobre una iniciativa o sobre si es post o preregistro. Eso lo vamos a analizar. Y por lo que hace al tema de la autonomía de las marcas, esta se da a partir de 5 años. Es un procedimiento que te va a explicar aquí el abogado. Muchas gracias. Con tu pregunta haces referencia a la figura del central attack, es decir, al ataque central de la marca base. El registro internacional es dependiente de esta marca base por un periodo de 5 años. ¿Cuándo inicia? Con la fecha legal del registro internacional. ¿Cuál es la fecha legal del registro internacional? Cuando la solicitud es presentada a la oficina de origen. Cumple todos los requisitos y la oficina de origen la envía en un periodo de 2 meses a la OMPI. En dado caso de cualquier acción que afecte la vigencia de este registro base en ese periodo de 5 años, nosotros como oficina de origen estamos obligados a notificar a la OMPI. ¿OMPI qué va a hacer? Va a invalidar el registro internacional y a su vez se invalidarán todos los registros de las partes contratantes designadas. ¿Cuál es lo que pudiera pasar? Que, por ejemplo, la marca base fuera un registro y en el periodo de 5 años iniciara una acción de nulidad o caducidad. Pasando aún así este plazo de 5 años, no sé, que el procedimiento de caducidad durara 20 años, aún así, si inició en el periodo de 5 años, nosotros como oficina de origen estaríamos obligados a notificar a OMPI. Y OMPI, a su vez, invalidaría el registro internacional y, por ende, notificaría a todas las partes contratantes designadas quienes tendrían la obligación de invalidar esos registros. Perfecto, muchas gracias. Aquí valdría la pena decir que, pasando esos 5 años, si el solicitante quiere buscar la autonomía de la marca nacional, debe de pedirlo. Entonces, en el momento en el que lo solicita, cada oficina designada puede hacer esa separación de la marca. Entonces, ya no puede existir un ataque de la solicitud base. Aunque esté un ataque o aunque la solicitud base se haya declarado nula o caduca o en algún otro país esté otra figura jurídica, ya no va a poder afectar a las solicitudes de otros países, porque después de esos 5 años, a petición de esa parte, pueden obtener autonomía de cada país. De este lado, por favor. Buenas tardes, soy Alejandro Cárdenas. Par de preguntas. La primera tiene que ver con otra vez la clasificación y que el INPI, entiendo, no va a hacer examen de forma, lo hace la OMPI. ¿Qué sucede con el segundo párrafo del 93 que establece que en materia de clasificación cualquier duda el INPI tendrá la última palabra? Eso abre la puerta a nulidades de registro por diferencias en los criterios de clasificación con la OMPI. Y luego el segundo tiene que ver con los registros internacionales multiclase, que necesariamente estarán basados en diversos registros de marca en México, al tener nosotros el sistema uniclase. Hay nulidad parcial para el ataque central, es decir, si se anula uno de mis 5 registros base en México, ¿se anulan todo el registro internacional multiclase o son nulidades parciales? Por lo que hace a la autonomía del instituto, y sí, efectivamente, la autoridad administrativa es la última que determina la clasificación de los productos y servicios. Vuelvo a repetir que contamos con los estándares de NISA, entonces la OMPI siempre en el protocolo de Madrid, o bueno, es lo que nos han dicho, hay una estrecha comunicación a efecto de que la clasificación sea la correcta y sea válida. O sea,
Como México está en NISA, no vamos a aceptar nosotros en la clase 10 una medicina. Y los países que se someten al protocolo de Madrid están bajo esos estándares. Ahora bien, si México tiene alguna posición diferente respecto a una clasificación de una solicitud, México sí puede mandar un aviso a la OMPI a efecto de que a su vez a la oficina, a la persona que designó México le hagan ese aviso, siempre y cuando esto vaya de conformidad con su solicitud base. O sea, sí hay un escenario, porque el protocolo de Madrid dice, y México en sus declaraciones sí estableció ciertas particularidades. Entonces es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, ya en el día a día y en la operación, ver algunas particularidades de las cuales vamos a notificar a OMPI, y alguna puede ser esa, ¿no? O sea, si un producto o servicio no está bien clasificado de conformidad con la legislación nacional o con los criterios que tenemos en el instituto, entonces México sí va a poder decir no. Pero si partimos de la base que México forma parte de NISA y NISA es lo que rige en clasificación a la OMPI, yo creo que no va a haber ningún problema. Ahora, por lo que hace a las solicitudes al sistema multiclase con el sistema monoclase, pues no importa. O sea, si en China tienen, no China, es China, ¿verdad? Sí, monoclase. Por decir, lo que nos decían nuestros colegas chinos es que cuando llegaban las solicitudes de un país con una marca en 5 clases, cuando llegan a China, que es lo que va a pasar en México, se van a hacer 5 registros, 5 expedientes. Entonces, cada uno se va a otorgar. Entonces, si viene una empresa con un sistema multiclase, con una solicitud, con un registro base de 5, aquí van a hacer 5 solicitudes. Tienen que hacer 5 pagos por cada solicitud. Tal vez a lo mejor en dos solicitudes no pasarán, porque es impedimento o porque hay una semejanza grado de confusión, y otras 3 sí se van a conceder. Perdón, retomando, por lo que respecta a la figura del centro de ataque parcial, por ejemplo, si la solicitud internacional está basada en 5 registros base y uno de estos es anulado, entonces nosotros como oficina de origen tenemos la obligación de notificarle a OMPI. OMPI invalidará el registro internacional por lo que respecta a la clase, y a su vez notificará a las partes contratantes designadas la invalidación de esa clase. Ahora, sí es muy importante, igual que a las empresas mexicanas, les expliquemos cómo funcionan en los países que van a designar, porque Estados Unidos tiene unas particularidades. Yo creo que muchos de ustedes sí han litigado en Estados Unidos, pero nos decían que en la misma OAMI, las particularidades de los países en cuestiones del otorgamiento de marcas respecto a las nulidades parciales, respecto a la protección o al reconocimiento ya en los derechos, es muy diferente. Entonces, es muy importante cómo van a preparar las solicitudes cuando México sea una oficina de origen. Es muy importante ver hacia qué países y hacer un estudio previo de qué es lo que puede pasar en cada país. No hay un buscador internacional, pero igual se recomienda hacer una búsqueda en los países que van a designar por alguna posible anterioridad. Entonces, como los casos de México, que aquí sabemos que no hay nulidades parciales sobre una marca, sobre productos y servicios, cada país sí tiene sus particularidades. Una recomendación. Buenas tardes, Michelle Bien, de la ciudad de Puebla. Me parece que el micrositio no era del todo ilustrativo sobre el procedimiento material de cómo elevar la solicitud base o registro base a nivel internacional. ¿Cuál es el procedimiento material para hacerlo? ¿Cómo se hace? No en el sentido general, sino ya en el sentido específico. Sí. Entras a la página del instituto o directamente entras a la página de la OMPI
ahí te vas a ir a marcas, de marcas a Protocolo de Madrid, y ahí te va a bajar el formulario de Protocolo de Madrid. Ese es un formulario que es estándar para todos los países miembros. Vas a descargar el que es en español, lo vas a llenar. Después de que lo llenas, te vas a ir a un simulador de tasas de los países que vas a designar, ¿no? Te va a aparecer una cantidad y en el mismo sistema de Madrid te va a mandar una cuenta a efecto de que tú hagas el pago. Recuerda que los pagos, aquí hay diferentes tipos de pagos. Uno que vas a hacer como oficina mexicana a la OMPI, por lo que cobra la OMPI. Uno como empresa o como persona física a la OMPI por lo que cobran los otros países, que son sus tasas nacionales, y uno que vas a hacer a el INPI por la certificación y envío de documentos. Entonces, en la página de la OMPI, que es lo que repetía, es quien administra el sistema. Entonces, los dueños de las solicitudes y del formato es en la OMPI. Lo que pretendemos es en las siguientes semanas sacar una guía del usuario de México, como para las personas físicas y morales de México, porque hay particularidades del sistema, como por decir, un punto es que algún requerimiento de examen de forma a las solicitudes nacionales es de conformidad con la ley de la propiedad industrial. Entonces, si tú no me contestas, la solicitud se desecha. Entonces, esta guía del usuario va a estar, yo creo que en las siguientes semanas, pero lo que yo te recomiendo es que navegues un rato por la página de la OMPI. Y ahora, si tienes alguna duda, y yo es una recomendación que igual hago, llévense un caso práctico, inventen un caso y váyanse a la oficina de marca. Estamos dando asesorías personalizadas del tiempo que sea necesario a efecto de hacer un simulador de tasas, hacer un simulador del pago nacional, el llenado de la solicitud, la certificación y todo ese tipo de cosas. Ahora aquí no, ahorita regresamos. Un seguimiento rápido. ¿Es electrónica nada más la presentación? Es física, o sea, es en papel. Es en papel. Y no es a mano. Es en papel y es en... Bueno, pues es por ventanilla. Es correcto. Ya saben de tu letra fea. No, hola, lo dice, Fernanda Ortiz Monasterio. Fernanda. Para la sesión, si se puede ceder los registros base, se tendrían que ceder todos, y en qué momento. Pues sí, tienes que verlos. Se en el momento en el que todos. ustedes consideren, pero ya una vez que estén concedidos. En el momento en que queden registrados. Sí, a ver. Una vez que nosotros, cuando presentas tu solicitud internacional, debe ser exactamente el mismo titular, el de la marca base, el de la solicitud internacional. Una vez que certificamos INPI y enviamos a OMPI, tal vez ahí hasta podría cambiar el titular de la marca base con el titular de la solicitud internacional, porque a la fecha que el instituto certificó, sí coincidían. Esto no afecta la dependencia del registro internacional con la marca base, porque no modifica la vigencia de la marca base. Estos derechos, tanto los registros nacionales como las solicitudes bases, que es lo que hacemos en México, como las que te otorguen vía Protocolo de Madrid, igual puedes hacer cambios de nombre, cambios de domicilio, transformación de régimen jurídico. Puedes hacer todo vía el Protocolo de Madrid. Ahora, hola, buenas tardes, Sebastián Suárez Santomena Instituto. Mi pregunta va más enfocada a qué pasaría si se inscribe un gravamen sobre el registro base. ¿Qué pasa con el registro internacional? Si se inscribe un gravamen en México, no afecta la vigencia, porque recuerda que un gravamen en México, sus efectos son para el territorio nacional. Tienes la protección de una solicitud o de un registro base y su protección es en México, o sea, no tiene efectos internacionales. Entonces, si hay un embargo o hay una cancelación por orden jurisdiccional o algo, bueno, si hay cancelación sí, pero si hay un embargo que no determine
la pérdida de la vigencia de esos derechos, los procedimientos y la vigencia en los demás países sigue. Lo que nos obliga el protocolo es solamente cuando esos derechos se pierden o están, cuando hay una resolución firme de la pérdida de esos derechos. ¿Hay que dar el aviso a la Oficina Internacional? Nosotros dar aviso no tenemos no está la obligación de dar el aviso. Existe la obligación de dar aviso cuando somos oficina designada. Cuando somos oficina de origen, solamente le tendremos que dar aviso por cesación de derechos. Pero cuando INPI es oficina designada y hay un embargo en nuestro registro nacional, sí tenemos que dar aviso a OMPI para que lo inscriba en el registro internacional. Eduardo Castañeda, respecto a lo que comentaban de la notificación que tienen que hacerle a la OMPI, una vez que se puede o esté en peligro el registro internacional por alguna causal, ya sea de caducidad o nulidad del registro base, esta notificación tiene que ser ¿en qué momento? ¿En el momento en el que se presenta el procedimiento, en el momento en el que se emite la resolución, en el momento en que queda firme la resolución, y a partir de qué momento la OMPI resolvería sobre eso? Perdón, esa es una pregunta. Y la segunda es saber si han platicado un poco, tanto con contencioso como con jurídico, sobre la posibilidad de que, bueno, el 151 fracción primera, la nulidad por haberse otorgado en contravención de las disposiciones de la ley, con los registros internacionales, pues se abre el abanico de posibilidades al tener ahora estos nuevos ordenamientos. Por lo que hace la primera pregunta, es hasta que cesan los derechos de forma definitiva. O sea, hasta que hay una resolución. Ahora, por lo que hace al contencioso, para a efecto de buscar una nulidad, recuerda que las solicitudes que nos lleguen como parte designada se van a inscribir y se van a sujetar a las reglas nacionales. Entonces, el otorgamiento se va a dar con base en la prelación, como principio, se va a dar con base en el examen de fondo, bajo los criterios absolutos y relativos que establece la ley de la propiedad industrial. Entonces, si esas causales son las que invocas en una nulidad, pues van a proceder. Pero por presentación o... Es decir, hacer valer tal vez alguna cuestión del protocolo que no se cumplió como alguna formalidad. Al final el protocolo ya es una legislación nacional. Pero a ver, si es un tema de legalidad sobre la presentación o sobre algo, yo creo que el instituto no es quien prejuzga sobre la legalidad de la presentación, ¿no? Yo creo que ahí sería una autoridad jurisdiccional, ¿no? O si es una nulidad sobre eso, porque lo que le corresponde al otorgamiento de la marca es bajo las normas nacionales y están en una igualdad de circunstancias, tanto las nacionales con las que van a llegar vía Protocolo de Madrid. Se va a respetar una prelación, se va a hacer el mismo examen, van a tener un mismo trato, de hecho pagan las mismas tarifas, o sea, los 2.700 pesos, que no me acuerdo, 2.670 que paga una nacional es igual a los 194 francos suizos que designó México. Entonces están en las mismas circunstancias. Algún motivo de legalidad por la presentación, pues yo creo que ya corresponde a una autoridad jurisdiccional determinar si es nula o no, por alguna de las causales que establece la ley. Gracias. Allá y luego el licenciado Soto, el licenciado Higuera y luego el licenciado Soto, que es un pasante nuevo que está aquí, ¿de qué lado? Para que le llame a la universidad. ¿De qué lado? La Universidad Higuera y luego el licenciado Soto. Jaime Higuera. Y a mí me quedó duda de la liga, de la marca base y el registro internacional de los 5 años. Si no solicito que se rompa esa liga después de los 5 años, ¿permanece o qué sucede? A mí me quedó esa duda. Ese periodo de dependencia, al concluir los 5 años, por Ministerio de Ley termina. ¿Por qué? Porque el registro internacional se vuelve independiente de la marca base e inclusive pudiera cesar los efectos del registro nacional
y ya no afectaría al registro internacional, siempre y cuando sea después del periodo de dependencia de 5 años. Sí, a mí me surgió la duda porque el licenciado Eliseo dijo que después de los 5 años se rompía la dependencia, pero pues ya no es necesario, porque automáticamente se rompe esa dependencia y no es necesario solicitarlo. ¿Será que se puede solicitar antes de ese tiempo? El punto es que como es un tratado de procedimiento y una buena administración de las marcas, es una recomendación igual, lo que nos recomienda la OMPI es que sean, y también el protocolo establece que debe de solicitarse. Sin embargo, igual es una recomendación que quien administra las marcas solicite esa autonomía, ¿no? Porque luego muchas veces la OMPI ni la Oficina Nacional no es algo que sea propio de las oficinas, o sea, se da en automático, pero sí es importante a efectos de que ante terceros, pues en cada país tengas pues, esos derechos, como el caso de México, cuando nos soliciten esa autonomía, que las partes sean quien lo solicite, ¿no? Es un tema de estar administrando igual el sistema de Madrid. O sea que pudiera haber una deficiencia. ¿Cómo? Pudiera haber una deficiencia que la Oficina Internacional no desligara las marcas. No hay una deficiencia. Esa solicitud del interesado, esa es una recomendación. Sin embargo, la Oficina Internacional no lleva aún ese desligue de las marcas. O sea, es una recomendación. Sin embargo, automáticamente después de esos 5 años, si los derechos no han sido cesados, hay una independencia de la solicitud nacional con la que presentaste en los demás países. Licenciado Soto. Muchas gracias, Martín. Pues quiero decirles que primero que muchas gracias a ustedes que me han puesto a estudiar otra vez. Después de 42 años en esto, tengo que estudiar otra vez. Pero bueno, siempre es bueno estudiar, ¿no? Y hacerles un comentario nada más sobre la oposición. Yo, esta es una opinión muy personal, pero yo sí creo que se debe de poner la oposición en nuestra legislación. Pero que uno de los fines del protocolo pues era adecuar a nuestro país al mundo moderno, a entrarle a lo que otros 86 países están ya dentro desde hace años, entre ellos los países del primer mundo, Estados Unidos, en fin, todos ellos. Y ese era uno de los principales motivos, ¿no? Y como tal, actualizarnos en toda esta práctica a nivel mundial. Y yo considero que la oposición, corríjame, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que casi todos los 86 países la han de tener. Yo no sé por qué nosotros no le hemos entrado, a lo mejor porque no era necesario, a lo mejor porque no estaba el protocolo, en fin, quién sabe, por algunas otras razones. Pero la oposición, yo estoy de acuerdo contigo, Eliseo, debe de estar bien fundamentada. Y yo entiendo tu miedo. Yo creo que el temor que tenemos es que se alarguen los procedimientos, las solicitudes de registro de marca, porque conociendo a nuestros paisanos mexicas, pues se van a oponer por todo, ¿no? Para ver si hay negociaciones, para ver si hay esto, para ver si hay lo otro. Entonces yo considero que hay que regularla bien. Sin embargo, sí creo que debe de ser antes del registro. Y quizá, no me acuerdo en qué legislación la hay, a poner una especie de figura de la oposición improcedente y no sé, que nada más se haga por molestar, le voy a decir una palabra de Veracruz, ¿verdad? Que nada más se haga por molestar, ¿no? O sea, que es claro que lo que quieren es sacar dinero, hacer negocio, ¿no? Y esa oposición de pleno derecho, retirarla, no aceptarla, ¿verdad? Si se nota que las marcas son totalmente diferentes y que nada más se hace por sacar algún beneficio el oponente, ¿no? O fijar un plazo, fijar una especie de conciliación, ¿no? Pero yo sí creo que se debe de poner la figura de la oposición y con esa salvedad, ¿no? Una especie de penalización o de plano o de desistimiento de pleno derecho de una oposición que se note que es totalmente improcedente.
Pero sí debe de ser, te reitero, en mi opinión, Martín, debe de ser antes de que se conceda el registro. Nada más era una observación de mi parte sobre esta figura. Muchas gracias. Eliseo Alegría, luego Víctor y después Pablo Cooper. Nada más va en línea de lo que dice Manuel. Si Eliseo Alegría no tiene inconveniente. Nada más va en línea de lo que dice. Yo creo que es excelente idea, Manuel, la comparto contigo al 100. Yo agregaría nada más que se garantice, quien presente la oposición, presente una garantía a efecto de legitimar su petición y no crear una táctica dilatoria en perjuicio de los titulares. Gracias. No, al contrario, Pablo, perdón, Manuel, estoy completamente en desacuerdo con la moción. Yo sé que muchos países tienen el sistema de oposición previa instaurado, y tú dijiste algo y yo no entiendo por qué México no, pero las razones por las que México no lo tiene son muy claras. Nuestro sistema de propiedad industrial tiene normas muy agresivas en contra de los usuarios legítimos de marca, es decir, las sanciones, la posibilidad del cobro de daños y perjuicios, todas las medidas cautelares que se pueden imponer, hacen de nuestro sistema un sistema realmente de excepción a nivel internacional. ¿Por qué? Pues porque vivimos el problema de la pediatría, tal vez por estar tan cerca de los Estados Unidos y también nuestro sistema judicial tan vulnerado por prácticas de corrupción. Entonces nuestro sistema es diferente. Y en nuestro país la única manera de hacer negocios con productos o servicios y que no nos veamos involucrados en procedimientos que tiendan a asegurar nuestros bienes o incluso a cobrarnos daños y perjuicios es tener una marca. ¿Por qué? Porque nuestro sistema parte del supuesto de que como la marca la concede el Estado, no es como el sistema americano en donde deriva del uso como si fuera un derecho de autor. La marca concedida por el Estado, el uso no puede ser castigado, es decir, es un derecho exclusivo que el Estado me concede, el Estado no me puede sancionar por hacer uso del derecho, como no me podría sancionar por cumplir una obligación que el propio Estado me impuso. Entonces, pretender imponer el sistema de oposición previo, lo que haría sería imposible salir al mercado con productos o servicios, es decir, retrasaría la forma de hacer negocios en nuestro país innecesariamente. Nos pondría a las empresas, y este es el lugar en donde estamos defendiendo a las empresas, en un predicamento de negocios. Yo sé que a los abogados nos haría mucho bien. Tenemos procedimientos de oposición, cobraríamos por unos y otros, y sería, cambiaría tal vez un poco el nivel de trabajo que tenemos cada uno de los despachos, pero las empresas sufrirían mucho. Y yo pienso que si las vamos a defender, yo no estoy en desacuerdo con la actividad de los abogados de propiedad industrial, que tengamos más trabajo, pero yo quiero mucho a mi país y me preocuparía que tuviera problemas para que los negocios salieran adelante. Yo creo que hay muchas opciones para mejorar, por ejemplo, lo que puede ocurrir con una marca mal dada, que no son tantos los problemas que hay, y la oposición post-registro que muchos de estos países tienen no es mala. Hay opciones. Por ejemplo, una opción post-registro que no manejara el INPI, sino que fuera un procedimiento de nulidad directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Para qué pasar por el instituto? Él mismo dio la marca. Ahorraría mucho tiempo y podría beneficiar. Pero yo sí les pido que analicen la posibilidad que hacer negocios en México se volvería tal vez mucho más complejo si alargamos el procedimiento, si alargamos los tiempos para el otorgamiento de registros. México es excepcional, pero excepcionalmente bueno. Yo lo que no entiendo es, si no estamos mal, si tenemos algo que funciona bien, ¿por qué lo tenemos que arreglar? Normalmente se arregla para hacerlo mal. Ese es mi punto de vista también, pero creo que también tendría que valdría la pena analizarlo. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Existe una obligación, decía que existe una obligación de parte de INPI de notificar a OMPI cuando existe una nulidad. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿existe algún término para hacerlo, para notificarlo? ¿Y qué pasa si no se cumple ese término?
El protocolo no establece un término. USPTO nos decía, nos dieron algunos tips, nos decían que ellos esperaban un tiempo razonable a partir de que había una resolución, no sé, tal vez un año. El chiste es que esto haya sido en el periodo de 5 años. También me pedían que también les informara que, por ejemplo, cuando se invalida una marca base del registro internacional y las designaciones por virtud de ese registro, el solicitante tiene la posibilidad de transformar ese registro nacional, es una jura, a un trámite nacional. Para esto tiene un plazo de 3 meses a partir de que se notificó esa invalidación a la parte contratante designada, y obviamente, de acuerdo a la legislación de esa parte contratante designada, deberá pagar una tasa correspondiente. Por lo que es el tema de oposición, yo quiero hacer una última reflexión. Sí, evidentemente yo comparto su punto de vista. Yo creo que el sistema de México, cuando lo empezamos a analizar hace unos meses en la oficina, nos encontramos con costos, con procedimientos de Colombia, porque Colombia estaba ya en protocolo de Madrid. Bueno, pues vamos a ver el sistema de Colombia, vamos a ver el noruego, que nos decía mucho la OMPI, vean Noruega, vean Japón, vean Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que tiene que ser un procedimiento de consolidarse la oposición sui generis en México, porque la legislación nacional tiene tiempos que en otros países no. El mismo otorgamiento de los signos distintivos y el objetivo del signo distintivo es un tema de empresarial, es un tema de uso, es un tema de que a través de las marcas, como un tratado como que es el protocolo de puro procedimiento, no solamente empresas mexicanas tengan la posibilidad de ir al extranjero, sino también de un fomento de la inversión. Entonces, un procedimiento, una regulación que sea muy tardada y que pueda contaminar el otorgamiento de signos distintivos por muchos criterios que tenemos actualmente y por algunos otros que aún no se definen bien, o que en algunas ocasiones el INPI dice algo y el tribunal dice algo y los colegiados dicen una cosa totalmente diferente. Yo creo que sí hay que hacer un análisis y una reflexión sobre qué es lo que queremos, pero sí bajo esos principios. Yo sí creo, no sé si sea lo mejor post-pre, un procedimiento rápido. Yo no le llamaría un procedimiento de oposición, porque si se da, se tiene que dar. Hay que ver si es lo mejor que sea antes del otorgamiento del derecho, porque una nulidad que ya es un sistema de oposición, se puede decir, ya es sobre un derecho ya concedido. Entonces sí hay que estudiar bien qué es lo que mejor le conviene al sistema, y desde mi punto de vista es una oposición que sea un filtro adecuado y que sea una herramienta más al sistema de propiedad industrial, al sistema marcado en México, que ayude a un mejor otorgamiento de los signos distintivos. Si me permite, nada más por el tema de la oposición, no quiero abusar del uso de la palabra. ANADE ya envió un documento al respecto, en donde, derivado de un evento que realizó el INPI, se presentaron los sistemas de oposición, y me corrigen si estoy equivocado, de Colombia, España, Estados Unidos, Japón y Alemania. Entonces, unos tienen el sistema de oposición, digamos, preregistro, como Colombia, España, Estados Unidos, y Japón y Alemania lo tienen como postregistro. Los dos son perfectibles. Los japoneses y alemanes, que parece el sistema un poquito más parecido al que actualmente tenemos, ellos parten de la base de la necesidad de tener el registro en nuestras manos o en del titular, para poder tomar acciones rápidas en contra de aquel que está utilizando indebidamente su registro. Pero ¿quién resuelve la oposición? Es una autoridad diferente a la oficina de marcas, es una corte especializada que se refiere a ese análisis. Y como bien se señaló, la oficina de marcas de esos países es parte
en ese procedimiento. En los otros países se atiende a otras razones y se hace preregistro, y quien resuelve sobre esa posición es la oficina de marca de esos países. Entonces estamos en un momento crucial. Ambas tienen un efecto dominó. Seleccionemos una o la otra. Tal vez si nos quedamos en la que es preregistro, es el INPI quien va a tener que seguir resolviendo en un esquema actual con los pros y contras de la posible velocidad o no. Si es por registro, y el tema es entonces analizar si es que debe resolverle una corte externa a un tribunal, puede ser el Tribunal de Justicia Fiscal, externo al INPI, implica reestructurar también el sistema, con los pros y contras que tiene una y otra para el titular correspondiente. Insisto, el documento que hizo llegar a NADE fue a tener mucho cuidado, no se hizo un pronunciamiento específico por alguno, sino creo que analizar previamente muchos detalles antes de poder decir cuál es lo que el sistema que más conviene al país, pero ya nada más desde el contexto nacional, sino el contexto internacional. Perdón que cite otras asociaciones, en ACIPI se ha visto todo este problema de las oposiciones en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, lo que se tarda. Por otro lado está el sistema de oposición en la marca comunitaria, que hace que se garantice precisamente quien pierde el sistema de oposición tiene que pagar los gastos y costas. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que tendremos que analizar antes de hacer un pronunciamiento definido. Tal vez será un tema de una reunión como esta, parar solamente los sistemas de oposición. Perdón que intervine adelante. Carolina Ponce de Utop Gómez Gallito. Yo tengo una pregunta respecto a la presentación de las solicitudes. Tengo entendido que una vez que se hace la presentación de la solicitud de registro internacional, la fecha legal puede no ser aquella en la cual yo haya presentado la solicitud ante el INPI. Si me envían un oficio de requisitos por un cumplimiento de forma de la solicitud, se entenderá que la fecha legal es aquella en la cual yo haya cumplido con el requisito. Pero esto no va un poco en contra de nuestra legislación, y el caso de que la ley aplicable establece específicamente que la fecha legal deberá de ser aquella en la cual se deposite la solicitud ante la oficina. Entiendo que la guía de presentaciones de OMPI señala específicamente que la fecha legal será el momento de la presentación, salvo aquellas irregularidades que pudieran existir. Pero no tampoco queda también como un poco arbitrario el considerar qué son irregularidades y qué no son irregularidades. No, yo creo que no es arbitrario. O sea, el punto es claro cuando tienes que cumplir con los requisitos mínimos que establece el Protocolo de Madrid para el envío de la solicitud. O sea, tienes que, hasta que hayas realizado el pago en la oficina nacional, nosotros lo vamos a poder certificar y enviar. Entonces, una certificación se va a dar hasta que cumplas con los requisitos. Y la certificación sí es un elemento que está claro en el Protocolo de Madrid, que una solicitud se enviará con la certificación, con el aval de la oficina. Entonces, en México, esa certificación se va a dar hasta que cumples con el pago y hasta que también presentes la solicitud pues debidamente presentada, ¿no? Entonces, si la presentas, por decir, el protocolo y las disposiciones son claras, si la presentas a mano, no podemos enviar la solicitud. ¿Pero por qué cambiaría la fecha legal? No, la fecha legal es hasta que la presentes de forma correcta. Por eso, ¿por qué cambiaría? No se quedaría con aquella fecha legal en la cual yo hice el primer depósito, sino hasta que el INPI considere que ya está cumpliendo con todos los requisitos. Ah, sí. Recuerda que el protocolo hay un determinado tiempo, que son de 2 meses, de enviar la solicitud. Entonces, si tú hoy me presentas una solicitud y yo no te hago ningún requerimiento, entonces va a ser imputable a la oficina. Y hasta que no esté bien presentada, nosotros vamos a enviar esa certificación a la OMPI, que son de 2 meses. Una pregunta un poquito más de tipo práctico y que tiene que ver con los tiempos y la prelación. Aquí
Actualmente, bueno, el acuerdo establece que el tiempo mínimo de respuesta son 6 meses, ¿no? El tiempo máximo de respuesta a partir de la presentación de la solicitud, una solicitud que no tuviera requisitos ni anterioridades. Pero viene al mismo tiempo una solicitud donde México es oficina designada, que ya se le hizo un examen de forma, vienen los 2 meses para enviarla y luego el INPI optó por 18 meses para examinarla. No se van a traslapar ahí los tiempos y darse casos donde una solicitud mexicana pudiera otorgarse antes de recibir la internacional que tuviera una mejor fecha legal. Puede ser que, o sea, no estamos exentos, es como una prioridad. Recuerda que eso es como una prioridad. Sí, cuando designan a México es un escenario. La empresa o la persona física extranjera presenta en su país. Su país tiene 2 meses a efecto de enviar a la OMPI. Y después la OMPI tiene 2 meses de enviar a México. Entonces aquí tenemos un término de 4 meses desde que llega a la parte designada en lo que nos van a notificar a la OMPI. Nosotros en el plano nacional están los 6 meses. Puede ser el caso que hoy un nacional presenta una determinada marca y el día de ayer presentaron en alguna parte contratante una solicitud. Lo que tenemos que hacer es que no tenemos que conceder marcas en menos de 4 meses, ¿no? Es que además sí tienen prioridad, o sea, claro, si pasa parte de la prioridad, ¿no? La marca base de la internacional que está designando a México trae además una prioridad, no tienes manera de que te dé tiempo de otorgar. Por supuesto, porque los plazos de las marcas nacionales se tendrán que alargar necesariamente. Estamos haciendo una serie de candados al interior. Este es un tema mucho de administración de la oficina. Lo que estamos haciendo es estableciendo los candados adecuados al interior del procesamiento de las solicitudes, tanto nacionales, y lo vamos a hacer con las internacionales, a efecto de que en el momento en el que se le va a dar el dictamen de autorización de concesión de la marca, haya contado con las posibles anterioridades de los registros internacionales que se presenten, a efecto de respetar ese estudio de prelación. Ahora bien, lo que nos dice la OMPI, y es lo que está haciendo ya México, es que estamos haciendo un ejercicio semanal de las solicitudes que están designando a México. Entonces, es un tema mucho de administración de INPI, porque si semanalmente nosotros, la información que nos da la OMPI, aunque formalmente no nos la envían, y aunque formalmente no puedan ser marcas presentadas porque no sabemos si ya cumplieron con los requisitos, ya sabemos que designaron a México de determinadas marcas en determinados países y en determinadas clases. Entonces, es información previa. Exacto, antes de que nos la envíe la OMPI, de que esté certificada, aunque a lo mejor esa información de solicitudes no sea real, porque a lo mejor no puede ser su fecha de presentación, porque a lo mejor no ha cumplido bajo las reglas nacionales, que es lo que decíamos. Sin embargo, nosotros íbamos a monitorear las solicitudes que se designen a México. Ahorita ya tenemos conocimiento que ya se designó en España, que ya se designó en Estados Unidos, México. Entonces ya sabemos cuáles son y qué solicitudes y en qué clase. Sin embargo, nos van a llegar como en 4 meses, pero estamos haciendo un sistema de alertas al interior con el propósito de que no se empantane y de que no colapse con el sistema nacional. Y bueno, ya pues el último remedio es una nulidad de oficio, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy Andrea Peña de Laboratorio Corporación. Y la pregunta es, si se habla de signos distintivos, ¿aplica también para avisos comerciales o nada más aplica para marcas? Solamente marcas, sí, solamente son las figuras. Recuerda que hay países que tienen diferentes figuras y que la reconoce el protocolo, pero nosotros no podemos mandar para marcas de certificación porque México no tiene marcas de certificación, ni tampoco vamos a recibir marcas de certificación. Gracias. Si yo tengo un registro nacional y lo quiero hacer una designación posterior para inscribirlo al registro internacional, ¿qué pasa cuando mi registro nacional tiene una vigencia, por decirlo, 2018,
y el registro internacional 2022. ¿Qué pasaría? Yo inscribo mi marca nacional al internacional y qué vigencia tendría. A ver, no sé si entendí. ¿Tienes tu registro nacional? ¿Ya solicitaste la extensión de la protección a otras partes contratantes designadas? No, tengo un registro nacional. Yo tengo un registro internacional. Un registro. Que la base es España, por decirlo. Okay. Ya está registrado. Pero como México no era parte del protocolo, yo tengo un registro nacional en México y me interesa que hacer una designación posterior, que mi registro nacional se inscriba al registro internacional que existía. Pero el registro de México vence en 2018 y el registro internacional en 2022, la fecha que posteriormente. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, yo inscribo, solicito que se inscriba y ¿cuál sería la vigencia de mi marca mexicana? Ok, aquí por principio de cuentas hay que esclarecer que la vigencia de las designaciones posteriores siempre van a depender de la vigencia del registro internacional. Si el registro internacional, no sé, como decías en el ejemplo, es de 2004, vence en 2014, a partir del 19 designas a México. ¿Cuál va a ser la vigencia de ese registro en México? La del registro internacional, o sea, solamente tendrías un año. O bien el formulario estandarizado de OMPI te dice, ok, pero puedes optar porque en esa designación posterior surta efectos a partir de la siguiente renovación del registro internacional, o bien a partir del siguiente cambio. Si ya tienes un registro nacional en una parte contratante designada, podría operar la figura de la sustitución. ¿Y ese procedimiento para hacer la inclusión es ante INPI o en España sería a la Oficina Nacional de Origen? Lo único que tienes que presentar directamente ante una oficina de una parte contratante es la solicitud internacional. Todos los demás formularios pueden ser presentados directamente a OMPI o bien a través de una oficina de origen nacional. Hola, buenas tardes, José Pablo Pérez, de Santa María del Estero. Una pregunta muy simple. Yo quiero saber, en el momento que se otorgue el número de certificado de la marca internacional, cuando tengamos la necesidad de verlo en Marcanet, va a estar en Marcanet, y si se va a duplicar con algún número de registro mexicano. ¿Se ha planeado eso? Y el segundo comentario, ¿tienen una expectativa de cuántas solicitudes internacionales se van a presentar? Sí. Bueno, la primera pregunta, el registro internacional solamente se va a ver en la OMPI, pero es un registro que no constituye ningún derecho, solamente es un número que le asigna la OMPI a efecto de saber las solicitudes que se presentan. Los registros se otorgan en las partes designadas. En este caso, cuando llega una solicitud a México, México le va a asignar un número de expediente con una fecha de presentación de hace 4 meses, más aparte de su prioridad, en su caso. Entonces, ese se va a correr al sistema nacional. A lo mejor puede ser un expediente, como a lo mejor luego nos pasa, que se presentó en San Juan de los Conejos de la República, se presentó hace 4 meses y tiene un expediente de ahora. Eso va a pasar igual con las solicitudes internacionales. Lo importante es que el registro va a ser nacional y ese número se lo vamos a notificar a la OMPI. La OMPI lo único que va a hacer es que le va a avisar a la persona de que lo solicitó el número que le asignó México, y el registro internacional es el que da la OMPI. En México, ¿qué es lo que va a pasar? Tú tienes una solicitud o un registro. Si tú presentas una solicitud vía Protocolo de Madrid, con la solicitud o el registro se va a capturar como una promoción, porque no va a afectar la vigencia ni el procedimiento de la solicitud. Se captura como una promoción más que está relacionada con la solicitud base, que es el requisito fundamental. Los requerimientos o todo lo que pase en esa solicitud, en ese momento se van a ir a esa promoción y van a tener como subpromociones. Ya son cuestiones muy técnicas de la operación que las conocen. En el momento en el que tenga la autonomía de 5 años, sí la vamos a separar esa promoción, pero es nada más a efectos de identificar, ¿no?
Eso es por lo que hace a la primera. Y la segunda es respecto a algún monto. Sí. La OMPI nos ha comparado con países como Turquía, nos ha comparado como países, sí, nos ha comparado en cuestiones de marcas, ¿no? Países que reciben alrededor de 10,000 solicitudes vía protocolo al año. A lo mejor México puede recibir más solicitudes porque tenemos un sistema multiclase, que es uniclase. Entonces, no sabemos. Lo que nos dicen es que la evolución del sistema de Madrid va en aumento. Es en aumento. Entonces, yo no quiero decir que van a hacer 10,000 solicitudes, pero sí considero que en los siguientes años va a ir aumentando el uso del sistema de Madrid. Muchas gracias. Una última, tal vez comentario o pregunta. ¿Qué pasa en cuanto a si se requiere, desde el punto de vista del tema de la traducción o transliteración? ¿A la tabla marca se requiere presentar la traducción? Si nos pueden ampliar sobre ese. Por ejemplo, si es un kanji, tendría que presentar en el formulario, en el MM2, me parece que es en el apartado 9, en el inciso primero, nos dice que deberá el solicitante proporcionar la transliteración del signo. Más abajo nos dice que en caso de que considere que el signo tiene una traducción, deberá presentarla en los idiomas oficiales de trabajo, español, inglés o francés, o bien que opta porque ese signo no tiene traducción. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, adelante. Para las marcas que son mixtas, que tenemos que hacer una descripción del diseño que vamos a solicitar la protección, ¿quién va a decidir si está bien o no está bien la descripción del diseño? La OMPI, en sus notas explicativas del formulario MM2, establece que tú, como solicitante, vas a poder incluir una descripción de la marca siempre y cuando el registro base lo tenga. Si no lo tiene, no puedes. ¿Qué otra cosa podrías describir cuando reivindiques o reclames un color per se? Igual ahí sí el formulario te establece, ¿no? No sé, este diseño en la parte de arriba tiene un logo con un color azul, Pantón tal. ¿Y entonces quién decide si está bien hecho o no la descripción? La reivindicación del color, nosotros no tenemos competencia, porque no reivindicamos per se el color. Y, como te decía, de la descripción de la marca, si tú incluyes una descripción de la marca y no la trae registro base, te requeriremos. Y si la trae, entonces hay la oficina que vaya a estudiar. Ok, sí. El licenciado Soto. No sea tímido, licenciado. Bien, si no hay otro punto, tenemos 1 hora y cuarto de sesiones de preguntas y respuestas. Me parece que la autoridad ha sido muy abierta en escucharnos, lo cual agradecemos. Y yo creo que yo me permitiría, tal vez, y ya hemos algo que comentado con ellos y que el Consuelo González ha impulsado, tal vez tendríamos una reunión de este tipo en lo que se refiere a la clasificación, al arreglo de NISA y los criterios de clasificación y los criterios de confundibilidad. Me parece que el sistema de Madrid sí es cierto que comprende el protocolo, pero también abarca NISA, la Convención de París, el arreglo. Y NISA es una parte estructural por todo lo que hemos estado viendo. Y tal vez tener aquí ya un taller en una siguiente sesión donde podamos tener el acceso a Internet, ver la página. Me parece una idea deliciosa hacer este caso práctico, aquí implementarlo, para ver cómo funcionaría e ir disipando estas dudas de manera conjunta. Yo por eso creo que quiero agradecerles a ambos y que el presidente le dé el reconocimiento correspondiente, por supuesto, por su participación y apertura en esta nueva curva de conocimiento que, como dijo el licenciado Soto, nos ha puesto a estudiar a todos de nuevo. Muchas gracias, les pido un aplauso para ellos.